Hoy les vamos a hablar acerca de los alimentos genéticamente modificados. Quienes les presentan son Luisa Fernanda Bedoya, Ana María Cruz Valencia, Juan José Cruz Valencia, María Paula Rivero y Gloria Daniela Sánchez Valencia. Bueno, hablemos un poquito de historia. En la imagen se puede observar dos fechas, 1953 y 1983. Estas fechas marcaron de cierta forma al mundo. En 1953 fue el descubrimiento de la doble hélice del ácido desoxirribonucleico o ADN. Las personas encargadas de este hallazgo fueron James Dewey, físico, Francis Crick, físico, biólogo molecular y neurocientífico, y Rosalind Franklin, química y cristalógrafa. Fuerte. Rosalind tomó la fotografía 51 mediante difracción de rayos X, y esto fue un papel clave para determinar la estructura del ADN. ¿Pero qué es el ADN? El ADN es la información genética o nuestro manual. Pero, ¿para qué nos ayudó esto? ¿Por qué necesitábamos descubrir qué era eso? O más bien, ¿cuál era su estructura? Bueno, esto ayudó al hombre a que pudiera manipular el genotipo, o en otras palabras, la composición genética. También para saber cómo se transfería la información genética de padres a hijos, o el origen de algunas enfermedades o mutaciones. Se fueron creando herramientas, investigaciones, entre otras, para tener un punto más claro acerca del ADN y para saber si podían utilizarlo a favor de nosotros o de la humanidad. Y así se fue creando una revolución que daremos como nombre biotecnología. Esa biotecnología es utilizada para modificar productos biológicos, ¿no? Aunque más adelante se explicará más a fondo sobre esto. Y en 1983 hay una palabra, producción. ¿Y qué pasó ahí? Se empezó la producción de estas plantas transgénicas. Y la empresa que lo inició fue la empresa Calgen. Hoy está integrada en Monsanto y fue la primera en comercializar estos alimentos obtenidos de plantas transgénicas. Y, como ven por la imagen, fue el tomate Flapsap. ¿Qué se buscaba con este tomate? El alargamiento del periodo de maduración. Ahora mi compañera le va a explicar qué son los alimentos transgénicos. Bueno, los alimentos transgénicos son ese tipo de alimentos a los que se les incorpora material genético, digamos, de otro organismo o de la misma especie. Entonces, lo que se le hace es que se le puede agregar un gen o un trozo de ADN que le pueda adquirir a este alimento un tipo de características que tiene ese gen. Entonces, esto se hace a través. Bueno, los alimentos transgénicos son ese tipo de alimentos a los que se les incorpora material genético, digamos, de otro organismo o de la misma especie. Entonces lo que se le hace es que se le puede agregar un gen o un trozo de ADN que le pueda adquirir a este alimento un tipo de características que tiene ese gen. Entonces, esto se hace a través de biotecnología moderna, que este es un tipo de tecnología que utiliza unas técnicas para manipular el ADN para obtener individuos con unos, em, unos beneficios adquiridos a este alimento y aparte lo vuelve un producto de mayor interés con otro tipo de características deseables. Siguiente. Bueno, aquí voy a hablar como de forma muy general cómo es el proceso para obtener un transgénico, un alimento transgénico. Entonces, lo primero es que se extrae un cromosoma del núcleo de la célula y de ese cromosoma extraemos el ADN de otro alimento o de una de su misma especie. Pero pues se extrae el transgen, es decir, el gen que se le va a poner y que tiene la nueva información genética
que queremos que tenga nuestro alimento. Mediante la ingeniería genética se clona este gen, se modifica y se fragmenta el transgen para introducirlo en el ADN del alimento primeramente extraído. A partir de ese momento, pues el alimento ya es un transgénico, pues la información genética ya ha sido modificada y ahora ese alimento posee un gen que no es propio de su naturaleza y pues le da unas características nuevas que no poseía antes. Estos transgenes suelen introducirse en semillas de muchas plantas, pues para que los productos sean mejores, más resistentes, y bueno, otras características. Pero como lo dije, esto solo sucede en plantas, ya que en animales el proceso es diferente porque se utilizan hormonas que se insertan directamente en el animal, como en el caso del pollo o pues de las vacas. Siguiente. Bueno, el desarrollo de un alimento transgénico, entonces lo principal sería buscar un organismo que tenga un gen que pueda codificar una proteína que esta posea, digamos, unos beneficios. Digamos, puede ser acelerar su crecimiento, puede ser que tenga resistencia al tipo de ambiente en el que se encuentre, también pueda intervenir en la maduración de un fruto o, digamos, crear un compuesto que pueda inhibir la multiplicación de un virus. Y pues eso se hace con el fin de que se pueda cambiar, digamos, su característica estructural o organoléptica. Organoléptica se refiere a esas características descriptivas que tiene un material, digamos, su color, su olor, su textura y así en general. Entonces lo que se hace es que se incorpora ese gen en el genoma del alimento, haciendo que cambie como su estructura y proporcionándole pues un mejor aumento nutritivo o una tolerancia, por ejemplo, a herbicidas. Entonces, esto hace que se cambie pues sus funciones y eso se hace por medio de ingeniería genética, que es como un proceso de utilización donde se utiliza una tecnología que se llama ADN recombinante para alterar esa composición genética de ese alimento o de otro tipo de organismo. Entonces, este ADN recombinante se trata en general de cómo se utilizan enzimas que cortan y unen secuencias de ADN de interés, digamos que tengan un tipo de información que puedan producir un producto funcional. Entonces, pues se cortan y se unen esas secuencias de ADN y se incorporan en ese alimento. Siguiente. Bueno, la generación de los transgénicos pues es como un tipo de clasificación dependiendo de las modificaciones que se le hacen a un tipo de organismo. Entonces, la primera generación pues son los productos que son modificados para hacerle frente a plagas o a elementos del entorno, digamos, a los cambios que hayan en el clima o el terreno en el que se encuentre el cultivo o digamos que esto beneficia mucho a los agricultores porque en gran medida disminuye como la problemática de la catástrofe atmosférica. Obviamente, pues el entorno y el clima no se pueden cambiar, pero esto sí puede beneficiar a que estos productos puedan crecer más rápido y puedan resistir más. En la segunda generación, pues es la que estamos presentando en este momento y es las características que se le modifican a ese alimento, digamos unas cualidades alimenticias, entonces que le pueden proporcionar mejores beneficios de los que ya poseía ese alimento. La tercera generación es el cambio que se le hace a las plantas, digamos, para ser utilizadas como materiales, digamos, algodón, plástico, telas en general, o también puede ser para uso farmacéutico, que sería un gran aporte para la salud, y pues este podría también ser favorecido para el comercio a grandes masas. Siguiente. La utilidad de los alimentos transgénicos. Pues este puede aportar grandes beneficios a estos alimentos, ya que pues volvería el alimento mucho más nutritivo y apetitoso. Además, le conferiría al alimento unas características deseables,
digamos, por ejemplo, las papas que al freírlas produzcan menos sustancias cancerígenas. También estos alimentos, digamos, que se pueden modificar a ser medicinales, digamos, con la experimentación de vacunas o medicamentos. También se beneficiaría para el uso de menos pesticidas y pues como se utiliza la ingeniería, entonces pues esto sería un gran aporte para la salud porque pues la salud es una necesidad requerida para una población y pues este tipo de mejoras tecnológicas pues siempre son importantes y siempre pues contribuirían al mejoramiento de esta. Bueno, yo les voy a hablar sobre las ventajas y las desventajas de los alimentos genéticamente modificados. Voy a iniciar con las ventajas e iniciando por la producción, en lo cual puede ser económicamente rentable para los productores y contribuye a reducir el uso de herbicidas. Esto es gracias a que las plantas se les inyectan cosas para que se vuelvan tolerantes a esto. Se utilizan menos también, lo cual favorece el medio ambiente y la economía de sus productores. Por otro lado, no hay necesidad de ampliar el terreno de cultivo. También hay preparados o alimentos modificados especialmente para el desarrollo en estas zonas o en zonas estériles o de sequía, donde prácticamente antes era imposible plantar. Estos alimentos también crecen deprisa, lo cual aumenta la cantidad de producción, lo cual contribuye a solucionar problemas de hambruna o de nutrición. Otro mejora es en la salud, en lo cual teóricamente estos alimentos se podrían diseñar para aumentar sus nutrientes. De este modo son alimentos que benefician a la salud de los consumidores, por ejemplo, hacer que una verdura tenga mayor cantidad de calidad en vitaminas u otras mejoras nutricionales. Otro ejemplo sería el arroz dorado, el cual contiene mayor cantidad de vitamina A. Siguiente. En las desventajas, siguiendo con lo de la salud, a largo plazo estas modificaciones de los alimentos no se sabe aún si pueda provocar problemas colaterales, con lo cual podrían producir enfermedades como alergias, intolerancias y enfermedades autoinmunes. Otro problema es la invasión de ecosistemas. Esto surge cuando las plantas se producen sin control, ya que invaden otros lugares y pues puede que no, puede que sean invasivas y no den biodiversidad. En un estudio que se realizó por parte de Greenpeace, eh, ellos experimentaron con ratas y se detectaron que estas se reproducían menos si eran alimentadas con transgénicos, es decir, que puede afectar la fertilidad de las personas. Y desde un punto de vista ético, a los pequeños agricultores se ven perjudicados porque las patentes de las semillas están en manos de pocas multinacionales y ellos controlan el precio y son demasiado caras para los campos de esos pequeños agricultores. Otro factor importante y que puede causar muchos problemas a futuro es el cruce de genes que pueden provocar la resistencia de las bacterias a antibióticos. Ya que mis compañeras le hablaron sobre qué es ventajas, desventajas y utilidades, yo les hablaré sobre los países en los que cultivan. Solo 18 países producen alimentos transgénicos. 7 de ellos son industrializados, como Estados Unidos, Canadá, Australia, España, Alemania, Rumania y Bulgaria, y en 11 países en desarrollo, los cuales son Argentina, China, Sudáfrica, México, Indonesia, Brasil, India, Uruguay, Colombia, Honduras, Filipinas. Y los mayores productores y con mayor superficie plantada con alimentos transgénicos son Estados Unidos, Argentina y Canadá. Algunas empresas que apoyan estos alimentos transgénicos son las empresas Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer y Fast. Y como siempre hay países que tienen prohibido estos alimentos.
los cuales son Unión Europea, Francia, Alemania, Austria, Grecia, Luxemburgo, Irlanda, Polonia, Hungría o Italia. Gracias. Siguiente. Bueno, acá pues les hablaré como de los alimentos transgénicos más comunes. Primero hablaré de la soya, que es uno de los principales alimentos producidos mediante la ingeniería genética en todo el mundo. Hay varios cultivos pues, que muchas veces son combinados para que sean tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos o cambios en las propiedades y nutrientes. La soya transgénica cuenta con la mayor aplicación de ingeniería genética con aproximadamente 52% de la superficie mundial de transgénicos, es decir, pues más de la mitad. Bueno, utilizando un gen de resistencia, pues para que la soya sea más resistente a un herbicida llamado glifosato. El glifosato lo que hace es que actúa en todas las especies vegetales, inhibiendo la actividad de las enzimas que sintetizan los aminoácidos aromáticos, y pues estos aminoácidos son necesarios en la fotosíntesis, y por ello las plantas, al no poder sintetizarlas, pues mueren o frenan considerablemente su crecimiento. Entonces lo que hace este herbicida es que mata la maleza, pero también puede afectar el cultivo. Pero la soya no la afecta porque pues tiene el gen que la hace más resistente. Algo muy parecido sucede con el maíz. El motivo por el que se siembra maíz transgénico es porque pues disminuye los costes de producción al ser más resistente al glifosato. Pero hay un problema. Al introducirse transgenes a variedades nativas de maíz, estas sufren una descompensación genética y fisiológica. Esto puede ocurrir fácilmente en el campo de México, pues allá el maíz tiene un alto valor cultural. Entonces, como hay muchos cultivos cerca, es una planta que se poliniza muy fácil, y pues por ello los maíces nativos o criollos pueden contaminarse con el polen del maíz transgénico, lo que convierte a este maíz en una planta invasiva. Bueno, otro alimento es el tomate. El tomate también es muy consumido en el mundo y pues fue la primera modificación genética que se tuvo. Entonces hay dos tipos que son los más usados. El primero es un tomate que es más resistente a procesos de transporte y almacenamiento, también a las plagas. Es un tomate de larga vida y pues corresponde a una variedad que se ha obtenido por la mejora convencional. Dura más en los estantes. Y hay otro tomate que es tolerante a la sequía, resistente a la infección por hongos y nutricionalmente enriquecido con más hierro y ácidos grasos poliinsaturados. La mejora de este tomate se logró por un gen de un hongo comestible llamado Flamulina velupites. Este pues, gen lo que hace es que, como ya lo dije, lo vuelve más resistente a la sequía y hace que la planta pierda un 23% menos de agua. Entonces, ayuda en los costes de la producción a las personas que lo cultivan. Otro producto es la papa. Lo que hicieron con la papa es que Países Bajos como Perú, Bolivia, insertaron un gen de arroz para protegerla de un nematodo microscópico, que es un microorganismo que luego crece y se convierte en un gusanito. Este gusanito se alimenta de la raíz de la papa y evita que crezca hasta que mata a la planta. Entonces, al insertar este gen del arroz, pues la papa se vuelve resistente al nematodo y hay también un problema, que el polen de las papas genéticamente modificadas se puede diseminar en distancias cortas hacia variedades y especies relacionadas. Entonces se da un proceso de contaminación genética de las variedades de papas tradicionales. Entonces,
los transgenes pueden entrar en la cadena productiva de las papas nativas a través de la polinización abierta, como sucede con el maíz. Por último, hablaré de la leche, que es, muchas granjas productoras están utilizando en la alimentación de las vacas una hormona de crecimiento bovino llamado RGBH para mejorar la producción de leche. Esto lo que hace es que aumenta la producción hasta 2 veces, pero puede traer problemas para la salud, que se ha comprobado que influye en la aparición de cáncer en las personas que consumen esta leche modificada. Entonces, en conclusión, los alimentos genéticos tienen múltiples beneficios en cuanto a resistencia, costos de producción, mantenimiento de fuentes hídricas, pero en algunos casos puede traer efectos negativos para la salud, efectos negativos en cuanto a las especies nativas y al mantenimiento de los ecosistemas. No me gustarían estos alimentos porque nos hacen daño a nosotros y se acaba la producción de los agricultores. Hay algunos artículos que nos dicen que estas plantas transgénicas como las papas pueden ser tóxicos para animales como las ratas, ya que afectan su sistema inmunitario. Chao, Ándale, pues. muchachos. Chao, chao, muchachos. Chao, colegas. Chao.